Antonio Jesús Ruiz. Señor Ruiz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Antequera de Málaga, la histórica Antequera para la historia democrática andaluza, la Antequera de aquel pacto del 4 de diciembre del 78, después del 4 de diciembre del 77. En el 78 usted tenía 5 años, pero sabe esto, sabe aquel pacto hacia la autonomía plena que allí se forjó y se firmó. ¿Le dice mucho Antequera al PA? Pues sí, hombre, Antequera además es un interesante cruce de caminos, ¿no? Esa A92 con la carretera de Jerez hacia Granada, creo que es un punto importante y para nosotros esperamos además que sea un punto de inflexión y un punto hacia un nuevo rumbo. Y eso que en Antequera no tienen representación, señor. Desde hace tiempo además, sí. Bueno, ¿qué va a pasar en Antequera este próximo sábado? Bueno, nosotros iniciamos un proceso, un debate que queríamos abrirlo después del resultado de las elecciones andaluzas del 22 de marzo, pero que habíamos dejado aplazado para que los compañeros que eran candidatos y candidatas a las respectivas alcaldías en Andalucía, a las 183 candidaturas que teníamos, pues tuvieran una campaña tranquila, donde no tuviéramos por en medio un debate interno sobre la situación del partido. Y lo que vamos a hacer, pues es precisamente viendo los resultados tanto del 22 de marzo como del 24 de mayo, pues la situación del andalucismo político y, por supuesto, también pues cuestionárnoslo todo, cuestionarnos la utilidad de un partido andalucista, cuestionarnos la propia organización del partido y, evidentemente, también pues cómo debe de ser el andalucismo del siglo XXI y cómo debe de ser pues un partido que quiera ser el partido andalucista. ¿Y usted qué cree? ¿Le ha llegado al partido andalucista la hora de reinventarse desde cero? Yo entiendo que la política en los últimos años ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en las formas, en el método y también en la forma, incluso en cómo se organiza. Y creo que los partidos políticos tenemos que atender a esa situación y tenemos que estar mucho más cercanos a la ciudadanía y tenemos que ser mucho más permeables. Hay que acabar con unas estructuras rígidas. El Partido Andalucista tiene la misma estructura a día de hoy que tenía en el año 2004 cuando gobernaba la Junta de Andalucía. Y creo que evidentemente los tiempos son distintos y también por la situación política del propio partido. Por eso creo que es importante que abramos el andalucismo más a la sociedad y que, sobre todo, que intentemos ser una herramienta útil a la ciudadanía, porque lo importante no es en sí el propio Partido Andalucista, sino Andalucía. Si Andalucía necesita un partido como el nuestro y si entiende que somos una herramienta útil, si nos ve algo que pueden utilizar para que Andalucía tenga más poder. ¿Puede que la respuesta a esas preguntas sea no? ¿Se plantea que puede ser el fin del PA ese encuentro en Antequera? Yo deseo que no, deseo que sea más un poco el fracaso de una metodología o de una forma de organizarnos o de cómo lanzamos los mensajes que eso, ¿no? Sobre todo, creo que no por la propia situación de Andalucía. Tenemos el récord del paro de España y de Europa. Si el andalucismo, como muchos defienden, estuviese ya implícito en otras fuerzas políticas, existiría un lobby andaluz en Madrid o un lobby andaluz en Bruselas. Un lobby entendido por un grupo de diputados que defienden, independientemente de sus siglas, a Andalucía en el Congreso o en el Parlamento Europeo. Y no existe. Andalucía pierde presupuesto tras presupuesto, tanto en Europa como en Madrid, y creo que evidentemente eso hace ver que sí hace falta una fuerza política que defienda por encima de siglas y por encima de intereses partidistas a Andalucía, ¿no? A los intereses de los andaluces y las andaluzas. Si le dicen que sí en Antequera, ¿usted está dispuesto a seguir liderando esa fuerza? Yo puse mi dimisión encima de la mesa el día después, la ejecutiva después de las elecciones del día 22, y los compañeros entendían que no era un problema de personas, sino que era un problema de forma de trabajar o de cómo hacer llegar el mensaje. Evidentemente, yo empecé en el andalucismo con 17 años, desde Juventudes Andalucistas, y he formado parte de este proyecto en muchos ámbitos, desde responsabilidad política en un ayuntamiento hasta ser vicesecretario general de Juventudes, a ser hoy el secretario general de Juventudes. Yo estaré donde tenga que estar, pero siempre en el Partido Andalucista o en el andalucismo. ¿A usted le queda fuerza para seguir siéndolo? Le pregunto, es decir, ¿usted está en ello? Por supuesto que sí. Llevo recorriéndome Andalucía los últimos meses y entiendo porque, a pesar de los resultados que hemos tenido, los ciudadanos nos animan, incluso hacen la reflexión de intentar convencernos a nosotros de que Andalucía necesita un partido como el nuestro, ¿no? Lo cual, evidentemente, nosotros estamos más que convencidos. Sí quedan ánimos, por supuesto que sí, y sobre todo lo que quedan son el esfuerzo pues por los 319 compañeros y compañeras que son concejales a día de hoy,
pues por esos más de 120 ayuntamientos donde vamos a estar presentes, ayuntamientos en los que vamos incluso a gobernar, en algunos de ellos con mayorías absolutas que han sido brillantes en estas pasadas elecciones, y por casi 4.000 militantes, compañeros y compañeras que forman parte a día de hoy del Partido Andalucista. Queda claro el ánimo. Usted también refiere datos, pero le pido su consideración. ¿Cómo han sido los datos del PA en estas municipales? Ayer los valoré públicamente yo creo que aquí nosotros no tenemos que poner paños calientes. Los resultados han sido malos. Pero lo digo en conjunto, no hablo solamente de las municipales. Malísimos los de las elecciones andaluzas. Un partido como el nuestro, que se queda fuera del arco parlamentario del Parlamento, de la Cámara de Andalucía, pues es un auténtico desastre. En las elecciones municipales pues partíamos de una cifra que era los 470 concejales y tenemos 319. Estábamos en torno a 150 ayuntamientos y ahora estamos en 130. Son malos de forma global, aunque evidentemente hay luces que brillan y que nos hacen ver pues que hay compañeros que han hecho muy buen trabajo o que tienen el respaldo y la consideración de sus vecinos y vecinas, ¿no? Expone usted la cuestión con una franqueza que a un informador se le quitan las ganas de oponerle datos de resultados. Usted lo está diciendo con claridad, por más que los datos los tenga uno anotados. ¿Qué le parece la decisión que han tomado sus compañeros del Comité Local Andalucista de Algeciras de dimitir? Ayer hablé con el que ha sido nuestro candidato y secretario local, con José María España, y yo lo respeto. Entiendo que ellos han tenido un debate y además es una etapa nueva, ¿no? En Algeciras, donde el Partido Andalucista ha llegado a tener hasta la alcaldía, con mayoría absoluta, a día de hoy pues se queda fuera del ayuntamiento. Es una etapa que se cierra y se quiere abrir una etapa nueva y evidentemente yo lo respeto, pero quiero decir que estos compañeros siguen estando en el proyecto y además van a participar del proyecto. ¿Tiene alguien la culpa de lo que le pasa al PA? Pues la tiene el PA. Es que no se le puede echar la culpa ni a los ciudadanos que no nos votan. ¿Y dentro del PA todo el mundo por igual? ¿Es un reparto, una cuota solidaria de culpa? ¿Todo el mundo es igual de culpable? Yo entiendo que la culpa de la selección del PA la tiene el PA y en cada momento de cada situación. Si usted me habla en este momento, pues la culpa de los malos resultados del 22 de marzo y del 24 de mayo, pues evidentemente es mía, que soy su máximo responsable. La culpa en el año 2008, que teníamos 5 parlamentarios en el Parlamento de Andalucía y pasamos a 0, pues la tiene el secretario general de aquel momento. O sea que el responsable de la situación pues es responsable máximo, y en este momento de lo que ha ocurrido ahora, pues soy yo. Le pregunto, ¿el andalucismo, este andalucismo que ustedes son, pertenece a alguien? Es decir, ¿puede que perviva algún sentido patrimonial de alguien sobre el andalucismo que le haga mal al andalucismo? El andalucismo no es patrimonio de nadie, pero para ejercer el andalucismo tiene que ejercerse de verdad. El Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida dicen que el andalucismo pues está implícito en sus fuerzas políticas. Si eso fuese cierto, los diputados de Izquierda Unida, de Partido Socialista y Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, no pulsarían el botoncito perjudicando a Andalucía como lo hacen, ¿no? O lo que le decía antes, las políticas, por ejemplo, en Bruselas o en distintas cámaras, pues existiría un sentimiento que haría inviable, o por lo menos sería incompatible, el ser andalucista con tomar decisiones que vayan en contra de Andalucía. Y en este caso creo que lo importante es el papel que Andalucía debe de jugar en el futuro inmediato. Hay fuerzas políticas llamadas emergentes que van a tener representación, evidentemente, en el Congreso de los Diputados, que plantean o que van a plantear un nuevo marco constitucional, un nuevo marco, reiniciar, por así decirlo, el proceso constituyente, ¿no? ¿Qué papel va a jugar Andalucía en ese futuro inmediato? ¿Qué papel quieren que juegue en Andalucía los partidos que dicen que el andalucismo está implícito en ello? Yo les veo que, por desgracia, Andalucía no cuenta, ¿no? O Andalucía pasaría a ser una comunidad de segunda, desgraciadamente. Por eso creo que hace falta una fuerza política netamente andaluza y por eso no creo que esas fuerzas políticas sean andalucistas. Por lo clara y francamente que usted responde, me va a permitir que le repase una buena noticia para el PA. Se lo agradezco, ¿eh? Que tiene su dimensión. Le hablo de San Fernando de Cádiz, la antigua isla de León, sí, la cuna de la libertad constitucional de España, por cierto, dicho sea de paso. Allí el PP ha perdido la mayoría simple que tenía en favor del PSOE. El PA, aquí va la buena noticia, que tiene la dimensión que tiene, ha obtenido aproximadamente 361 votos más. No obstante lo cual pasa a ser la cuarta fuerza con 3 concejales. Le pregunto, ¿el alcalde de San Fernando va a ser popular o socialista?
Bueno, yo aquí le puedo responder con franqueza, pero son cosas que todavía no hemos cerrado. Nosotros hemos tenido una experiencia con el Partido Popular. Los ciudadanos, bueno, nos han reforzado, mientras que al Partido Popular pues no le han apoyado, ¿no? En este caso no ha sumado votos y estamos pues en un periodo además viendo, y eso sí tengo que decirlo, las luces que tenemos, como decía antes, no son luces que sean independientes. Aquí va a haber un proyecto político común, es decir, los andalucistas de San Fernando, los andalucistas de Puerto Real, donde hemos ganado, a pesar de todo y de todo lo que se ha dicho. A pesar de la bajada, a pesar de Maribel todo lo que se ha Peinado dicho, mantiene una mayoría simple en Puerto Real de Cádiz también. En Puerto Real, o los andalucistas también, por ejemplo, en Barbate, o en Los Barrios, o en Villamartín, o en Setenil, o en Ronda, o en tantos puntos donde... Setenil es una mayoría absoluta, me parece, ¿no? Sí, hemos pasado ha acabado un ciclo en Setenil, un alcalde que era el mismo durante 32 años, pues deja de ser alcalde y el Partido Andalucista, pues con un equipo joven, pues ha ganado por mayoría absoluta. Es un ejemplo de lo que podemos hacer con el partido en toda Andalucía. Que sí, pero respóndame, ¿no sabes si el alcalde de San Fernando va a ser popular o socialista? No lo sé a día de hoy. Y esa indefinición, ese no lo sé, ¿no es uno de los defectos del PA? No, mire, el Partido Andalucista se ha presentado con un programa en San Fernando, el Partido Popular se ha presentado con un programa en San Fernando y el Partido Socialista se ha presentado con un programa en San Fernando. No lo sé, porque a día de hoy mis compañeros no se han sentado ni con unos ni con otros para ver en qué se cruzan o qué líneas hay en común de unos programas y otros. Porque ¿para qué vamos a pactar? ¿Para intercambiar unos sillones? ¿Para intercambiar unas tenencias de alcaldía? No, yo entiendo que en política municipal lo que funciona, lo que debe funcionar es, mire usted, tenemos 800.000 viviendas ilegales y tenemos que hacer un plan para regularizarlas. O tenemos un plan general que está empantanado y tenemos que ponernos en común para que ese plan salga adelante y sea de determinada forma. En política municipal lo que importa son las ciudades, lo que importa es el modelo de ciudad. ¿Qué modelo de ciudad quiere llevar a cabo el Partido Socialista y qué modelo de ciudad quiere llevar a cabo el Partido Popular? Si nos encontramos en eso, pues evidentemente sí podremos tener, o otra opción es no gobernar con ninguno. Bueno, a ver, ¿qué le están pareciendo en el proceso de pactar y pactar que nos ocupa ayer, Por cierto, hoy, mañana? Sí le digo una cosa, ¿eh? Sí. La regla del tema de los pactos es siempre muy dura con el Partido Andalucista o más dura que con otras fuerzas políticas, porque hay partidos de estos emergentes que dicen que pactarían en Andalucía con el Partido Socialista y pactarían en Madrid con el Partido Popular y nadie se lo cuestiona, nadie dice nada, todo el mundo lo bendice y es perfecto porque tienen el marchamo de hacer una nueva política y demás, ¿no? Le iba a preguntar por los pasos de los partidos emergentes en este tiempo de negociación política, pero la doy por respondida. ¿Qué opinión tiene del bloqueo de la investidura de Susana Díaz? Yo creo que todo esto es fruto de una irresponsabilidad. Creo que a Susana Díaz le cegó una situación en la que parecía que iba a ser la lideresa del Partido Socialista a nivel federal o a nivel del Estado y esa cerrazón de dar pasos adelante para fortalecer su ego ha llevado a que Andalucía esté en un callejón sin salida. Una señora que tiene mayoría absoluta con unos socios que en dos cuestiones concretas, como era el tema del Sáhara o como era el referéndum sobre la continuidad del pacto de gobierno, dan marcha atrás y dicen que no van a llevarlo a cabo. Una señora que tiene un presupuesto del 2015 aprobado y que solo tiene que ejecutarlo y hacer el gasto, en este caso en políticas sociales, en políticas de empleo, que convoque unas elecciones, pues por satisfacer su ego creo que es de irresponsabilidad. Luego a mí lo primero que no veo en este caso es la crítica o la autocrítica de quien las ha convocado de haber llevado a Andalucía a esta situación. Y lo que más lamento es que Andalucía, con los graves problemas que tiene, pues tenga un gobierno en esta situación de inestabilidad y no tenga la capacidad de llevar a cabo o de sacar hacia adelante proyectos muy importantes en materia de empleo o en materia de políticas sociales. Sí, la culpa del bloqueo institucional es solo de Susana Díaz, ¿entiende usted? Y del Partido Socialista. Quiero decir, en principio sí. Luego, evidentemente, cada fuerza política es responsable de sus hechos y de su silencio. Dígame, ¿qué le parece esa sentencia del Tribunal Constitucional que anula lo sustancial del decreto que conocemos como decreto antidesahucios andaluz? Pues dos cuestiones. Lo primero es que yo entiendo que el Constitucional esté siempre pisando la autonomía de las comunidades, la capacidad de legislar,
Creo que este no era el modelo que queríamos o que querían los constituyentes cuando trazaron una España plural y una España en la que se ejerciese el derecho, en este caso de autonomía de las comunidades, ¿no? Siempre se está fiscalizando y se está cercenando la capacidad de las comunidades de poder legislar. Y la segunda cuestión, me parece una brutalidad en este caso, pues que unos principios prevalezcan por encima de otros. Creo que en este caso, y después de todo lo que ha ocurrido en esta situación de crisis, el tema de los desahucios o que las familias pierdan una vivienda es algo escandaloso, ¿no? Y sobre todo después de todo lo que hemos hecho toda la sociedad para rescatar a las entidades financieras. Le van a preguntar en nuestra mesa, ¿de acuerdo? Aquí hay un secretario general del Partido Andalucista que tiene cita en Antequera. Juanjo Tellez. Buenos días. ¿Qué piensa del hecho de que, tras los resultados electorales del domingo, el Partido Andalucista mantenga una presencia clara en muchos municipios de Sevilla y de Cádiz, y no así en otras provincias andaluzas? ¿Ha habido una fragmentación territorial de las simpatías andalucistas y por qué? Bueno, tú sabes que siempre ha habido ese escalón, ¿no? en las provincias, los territorios de Cádiz y de Sevilla con respecto a otros territorios. Sí ha habido, como decía yo antes, esos buenos resultados en muchos municipios, tanto en Almería, hemos estado a punto de ganar en Vera, de recuperar Vera, en Granada, donde hemos ganado en municipios como en Caniles y hemos tenido buenos resultados en otros, o en Córdoba, o en Málaga, o en Huelva, ¿no? Sí hay luces en todo el territorio, pero el hecho de que los territorios de Cádiz y Sevilla sean los que tienen más fuerza del Partido Andalucista no es algo nuevo. También es que cuando había una situación de más concejales, de más alcaldías, pues había más en los otros territorios, y ahora pues que estamos en esta situación es de otra forma, ¿no? Pero siempre ha habido ese escalón entre los territorios de Cádiz y Sevilla y el resto de Andalucía. Le pregunta a Lola Tortosa. Yo quería preguntarle, sorprende un poco, ¿no?, que el Partido Andalucista no haya podido aprovechar, ¿no?, el hecho, por ejemplo, de la pulsión que hay política, ¿no?, de buscar otros caminos al bipartidismo, ¿no?, cuando ha estado presente en la política andaluza durante mucho tiempo. Es decir, que no haya ocupado los sitios que ahora mismo están ocupando Podemos y Ciudadanos. Y yo quería preguntarle si no ha habido en el Partido Andalucista una indefinición ideológica en los últimos años. Es decir, ha pasado el Partido Andalucista de ser un partido socialdemócrata, como se definía en los años 80, quiero recordar, a como ahora, que parece que, bueno, que no tiene muy claro si es más liberal, pacta con el Partido Popular en muchos sitios, deja de pactar con el Partido Socialista, ¿no? Le pregunto sobre si hay realmente ese problema ideológico en el Partido Andalucista. Yo antes decía, Carlos, que respondía muy contundente, y aquí le voy a responder también muy contundente. Mire, es que el hecho de que un alcalde sea del Partido Socialista no quiere decir que sea progresista de izquierda. Hay alcaldes con el carnet del Partido Socialista en localidades como Los Barrios, donde han llevado a la ruina al municipio y donde el acuerdo del Partido Andalucista con el Partido Popular era para poner orden. O en Villamartín, o en Coria del Río, que está aquí cerca, por cierto, donde fuimos capaces de poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para quitar un alcalde del Partido Socialista, y los ciudadanos de Coria nos han refrendado, teniendo una mayoría absolutísima. Es que el tener el carnet del PSOE no quiere decir que uno sea progresista y de izquierda. Hay alcaldes caciques con el carnet del Partido Socialista. La indefinición política no es cierto. El Partido Andalucista tiene una definición clara, clarísima en cada congreso, y llevamos 16 congresos ya. Y sobre las fuerzas emergentes que no hemos podido aprovechar, pues, hombre, te preguntaba antes quién tiene la culpa de la situación, el Partido Andalucista, pero tampoco hemos tenido los altavoces que tienen las nuevas fuerzas emergentes. El Partido Andalucista a día de hoy sigue siendo la cuarta fuerza política tras las elecciones municipales en Andalucía, y no tiene los altavoces que tienen otros. Y le pongo un ejemplo que ha ocurrido 3 veces. Los días de reflexión de las elecciones europeas, de las elecciones andaluzas y de las elecciones municipales, había programas de televisión estatales que estaban todas las fuerzas políticas haciendo campaña y pidiendo el voto. El Partido Andalucista no tiene esa presencia mediática. Yo recuerdo cuando estábamos en la Consejería de Turismo y Deporte, quizás porque había dinero para invertir en los medios de comunicación en publicidad, pues sí teníamos esa cobertura, y ahora, pues, como no tenemos recursos económicos, quizás no salimos, ¿no? Le pregunta a Paco Jiménez Alemán. Sí, dijo el poeta, como el toro bravo me crezco en el castigo. ¿Es este el caso del Partido Andalucista?
Eso suena un poco masoca, pero no, yo creo que aquí lo que prima, y lo decía, ¿no? Lo decía al principio, son los intereses de Andalucía, en este caso, y del pueblo andaluz. A mí me duele, porque yo vivo en esta tierra y soy padre de 3 hijos, la situación que ocurre aquí. Es que aquí hemos pasado de hacer o de ver cómo emigraban personas que no tenían formación a otros territorios, a ver cómo nuestros jóvenes con mucha cualificación profesional, incluso personas mayores, tienen que irse de aquí. Y ese marchamo, que también tendremos que analizar porque tenemos el récord del paro de España y de Europa. Nunca vamos a ver cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación. Porque, hombre, eso de que somos los flojos y los vagos y no sabemos trabajar, cuando los que se van de aquí trabajan en Cataluña y lo hacen muy bien, o trabajan en Alemania o en Bélgica o en Dinamarca y lo hacen muy bien, pues hace ver que los andaluces, que Andalucía es una tierra de gente trabajadora. Yo sí pediría, en este caso, que algún día analicemos, después de todos los fondos europeos que hemos recibido, después del desarrollo de la autonomía y después de tantas cosas, ¿por qué Andalucía tiene el récord del paro de España y de Europa? ¿Hacemos un análisis? ¿Lo vamos a hacer algún día? ¿O vamos a dejar seguir pasando el tiempo sin poner remedio y siguiendo en esta situación? En fin, señor Ruiz, el maestro Jiménez Alemán se ha acordado de Miguel Hernández, yo me puedo acordar de Pedro Salinas, por eso que usted dice de la posición del PA clara, clarísima, no le vaya a pasar aquello que le pasa al poeta con su amada, el alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrarme en tu alma. Quizá hace falta una apertura que se entienda o que se pueda practicar. En cualquier caso, le vamos a desear toda la suerte para la reunión de Antequera de este sábado, al Partido Andalucista. Antequera es el inicio, no es que vayamos a analizarlo todo en un día. Vamos a iniciar un proceso que durará el tiempo que tenga que durar. En un sitio histórico donde los haya, en la historia democrática de la autonomía andaluza, del autogobierno andaluz, Antequera de Málaga, la preciosa localidad de Antequera de Málaga. Suerte en esa reunión. Y gracias una vez más por estar en este medio público de Andalucía, Canal Sur Televisión. Señor Ruiz. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Siempre. Vamos con una